Bienvenidos, siéntanse cómodos y listos para una conversa entre amigos con Gregorio Cano y sus invitados especiales por azúcarfm.com. Gregorio Cano, conversa entre amigos, temas de actualidad, salud y entretenimiento. Los grandes inventos y logros de la humanidad surgieron como un pensamiento. Los pensamientos se convierten en fortalezas, buenas o malas. Es necesario entender que debemos cuidar nuestros pensamientos. Mentesenlared.com, donde estamos comprometidos y dispuestos a ayudarte a superar todo lo que te limita. Transforma tu mente y pensamientos a favor tuyo y cambia tu realidad. Síguenos, @mentesenlared, mentesenlared.com, donde todo logro comienza con intentarlo. Hola y bienvenidos una vez más a tu podcast Conversa entre Amigos. Desde Porto, Portugal, yo soy Gregorio Cano y hoy me place tener conmigo a Isabel Arango, una chica que conocí en Instagram. Conocí su perfil en Instagram y lo especial de ella es que todos los días reza un rosario, o lo que yo he encontrado especial de ella, ¿no? ¿Verdad? Que todos los días reza un rosario a través de las redes sociales, algo que nunca había visto. Y hoy está conmigo para compartir un poquito conmigo. Hola Gregorio, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por esta invitación. No, gracias a ti por aceptarla. Gracias por dedicarme esta hora. Para mí, este es mi desestrés del día. Y nada, te comento, llegué a tu perfil a través de mi mamá y un grupo de amigas. Ellas, mi mamá me lo mandó hace ya un par de meses, tu perfil, y me dijo, oye, chequea a esta chica, creo que sería interesante para que converses con ella. Y yo he estado buscando a alguien perfecto para el episodio que iba a salir en Semana Santa. Y bueno, aquí estamos y gracias por aceptar la invitación. Qué bueno, no, muchísimas gracias a ti. Para mí la verdad es que es un placer estar acá, el poder compartir pues lo poco que sé, pero tener estos espacios, ¿no? De conversación y sobre todo para, tú que me dices que es para esta Semana Santa, pues hablar de la fe, que es algo que a mí pues me encanta. Entonces, gracias. Claro. Sí, realmente tú eres alguien que sobresales del montón, porque ya no hay muchas personas que estén hablando de Dios allá afuera. Nada, yo creo que sería justo conocerte un poquito de dónde vienes, dónde estás, qué haces. Perfecto. Bueno, mi nombre es Isabel Arango, tengo 24 años, soy colombiana, nací en Colombia, hice el colegio en Colombia y recién me gradué del colegio, me vine para España, hice mi carrera en España, estudié diseño industrial en la Universidad de Navarra en Pamplona, entonces estuve viviendo 4 años aquí en España. Apenas me gradué de la universidad, me fui a Estados Unidos, a Rhode Island, hice un máster en ingeniería durante un año en la Universidad de Brown y apenas terminé el máster me regresé a Madrid. Y ahorita estoy viviendo en Madrid, trabajando en Madrid. Entonces sí, digamos que ese es como mi perfil profesional, por decirlo de alguna forma. Pero en general a mí me gusta siempre que hago introducciones de mi vida, también compartir que mi propósito, mi fin último siempre será pues compartir aquello que a mí me llena de felicidad y aquello que pues lo es todo, ¿no? Y cuando uno lo encuentra es imposible no compartirlo, que es el amor de Dios, que es aquello que te da, digamos que el propósito para hacer todo lo demás en la vida. Entonces, eso sería un poco, en resumen, pues quién soy yo. Y te cuestiono ahora, ¿siempre te viste viviendo fuera de Colombia? Nunca me vi viviendo fuera de Colombia. ¿De qué parte de Colombia eres? De Bogotá, de la capital. Sí. No, nunca. La verdad es que siempre quería quedarme y mis papás también querían que me quedara. Y incluso mi hermano también, tengo un hermano un año menor.
los dos, pues digamos que nuestro plan inicial era quedarnos en Colombia, pero pues las cosas se dieron de una forma muy diferente y al final pues los dos terminamos saliendo del país. Mi hermano también vive aquí en Madrid, él está estudiando. Entonces sí, como que los planes cambiaron, pero al final fue una de las mejores decisiones que he tomado. La verdad es que uno aprende muchísimo en muchos aspectos, ¿no? Porque el irse de la casa, sobre todo, pues es que a los 18 años ya nosotros nos fuimos de la casa y eso hace que uno crezca y aprenda muchas cosas, que uno se enfrente al mundo y empiece a generar criterio también de un montón de cosas que están ahí, que existen, que están fuera. Entonces uno, digamos que el salir de la casa ayuda muchísimas veces a como desprenderse de las cosas que uno conoció, con las que creció, para empezar a pues ver el mundo con unos ojos diferentes, para aprender muchísimas cosas también, sobre todo y de manera muy específica, el autoconocimiento, porque en cuanto tú sales de tu casa, empiezas a ver todo tan diferente que te encuentras tú como que en esa soledad, entonces aprendes muchísimo de quién eres tú y de qué necesitas y un montón de cosas que pues ayudan a crecer, entonces ha estado súper cool, la verdad. Ok, o sea que nunca tuviste o nunca has sentido homesick, o sea, nunca te ha pasado esa Pues gana de volver fíjate, así. sí, fíjate que no, o sea, a ver, siempre es duro estar lejos de casa, siempre es duro estar lejos de mis papás, claramente, o sea, los extraño todos los días porque pues son mi familia, son mis papás, Em, pero al tiempo estoy muy agradecida con todas las oportunidades que he podido vivir, porque en primer lugar no todo el mundo pues puede, digamos que por decirlo de alguna forma, darse este lujo. Em, Claro. y como te dije, uno aprende muchísimo, entonces como que es constantemente agradecer es algo que también ayuda a no quedarse como en ese me quiero devolver, quiero volver a casa, extraño a mis Claro. papás. Em, entonces, claro, hay días más difíciles que otros, pero en general me ha gustado mucho la oportunidad que he podido tener. Qué bien. Y estudiar esa carrera, diseño industrial, ¿por qué? ¿Por qué te vas por ahí? Bueno, Tan específico. siempre he sido muy artista, pero a mí me encanta también em, La ciencia. compartir como este pensamiento que tengo. Yo estudié diseño industrial, entonces básicamente me dedico a crear cosas, a diseñar cosas, ¿no? Entonces, donde Wow. no hay nada, de repente existe algo. Y lo conecto también con el hilo de lo que te digo, de la fe, que es algo que siempre me gusta compartir. Em, y es que a mí me cautiva muchísimo la posibilidad de, pues digamos que ser participante de la creación, ¿no? El hecho de que yo pueda también, con mis capacidades, con mis potencias, con todos los aspectos de mi ser, poder participar en eso de crear algo en donde no existía algo, ¿no? Ese Claro. proceso creativo de diseño me encanta y pues a eso decidí dedicarme, eso hago. Ok. Y en la Universidad de Brown, en Estados Unidos, ¿qué tal tu experiencia en Estados Unidos? Te Me digo, encanta. te hago todas estas preguntas Ajá. porque, al igual que tú, yo me fui de mi casa a los 15 años. Ujú. Y me fui primero a Estados Unidos, después volví a República Dominicana y hice la licenciatura, y Ujú. después vuelvo y me voy a los 28 y vengo a Portugal. En Ok. Portugal estoy con mis hermanas. O Ujú. sea que nuestra vida ha sido muy parecida. Sí, De por eso acuerdo. te pregunto. Pues en Estados Unidos me fue muy bien. La verdad es que me encantó, fue una experiencia bastante, digamos que fue exigente, fue muy exigente. El tema del estudio era un máster comprimido en un año. Además era un máster en ingeniería. Yo tenía, digamos que mi background es diseño industrial y lo que yo quería hacer era tener las bases un poco de lo que sería pues el mundo de la ingeniería. Entonces digamos que yo entraba a estudiar un tema un tanto diferente a lo que había, pues en lo que me había formado en la universidad. Entonces pues fue bastante exigente en una universidad además súper exigente y súper reconocida. Entonces pues fue digamos que un challenge para Claro, mí, pero aprendí muchísimo. También conocí una comunidad católica allá, eso está sorprendentemente muy fuerte, y pues Brown es una universidad súper liberal, entonces también fue algo muy curioso. Pero pues ahí se da uno cuenta que en verdad son más las personas
con fe de lo que uno cree, ¿no? Porque parecen no ser tantas, pero en realidad sí están por ahí. Pero la experiencia en general fue súper chévere, aprendí muchísimo en términos académicos y también en términos, pues, digamos que de vida, personales. Ok, qué bien. En el mundo de la fe, en el mundo del catolicismo, ¿cómo llegas? ¿Es heredado por los padres, siendo Em, latina? nací en familia católica, sí, mis papás son católicos, practicantes. Durante mi infancia siempre nos inculcaron el amor a Dios, el amor a la Virgen María, desde muy pequeños. Pero a mí siempre me cuesta explicar, digamos que mi relación con Dios y mi relación con la Virgen María, porque no hay como un punto en el cual yo tengo un cambio así dramático, radical, sino que siempre la Virgen María ha estado muy presente en mi vida y digamos que su cercanía me ha facilitado de cierta forma el conocer a Jesús, el amar mi religión, el estar muy convencida de las cosas en las que creo, porque considero que hasta un punto de la vida uno recibe todo lo que los padres a uno le quieren dar, y eso es lo que pasa normalmente cuando uno nace en una familia católica. Entonces, pues eso fue precisamente lo que pasó en mi vida. Yo recibí en mi niñez un montón de enseñanzas que a mí, digamos que apuntaban hacia Dios, hacia lo que era Dios, hacia lo que era tener una vida, digamos que de virtudes. Pero llega un punto en la vida en la que tú tienes que, con tu criterio, empezar a tomar decisiones y empezar a hacerte preguntas, empezar a cuestionarte cosas. Y pues digamos que todo eso que tú has recibido en tu infancia por medio de tus papás, también como que sacarlo y ponerlo con tus criterios, hacerte las preguntas pertinentes y empezar a tomar decisiones de por qué crees en lo que crees, si es o no lo que tú consideras verdad. Y digamos que eso me pasó también a una edad muy temprana en comparación a mucha gente, alrededor de mis 13, 14 años. Yo empecé a hacerme estas preguntas para empezar a tener una fe que no dependía de mi familia ni de lo que me decían que tenía que hacer o no hacer, sino que era ya yo tomando decisiones de qué quería yo hacer con mi vida, en qué quería creer. Entonces desde esa edad empiezo a asistir a los sacramentos todos los días, empiezo a ir a la Eucaristía, y eso yo creo que fue de las cosas que más ha impactado mi vida espiritual, porque fue fue a muy temprana edad que yo empecé a querer hacerlo porque yo sabía lo que estaba haciendo, porque era muy consciente de las cosas que estaba haciendo y por qué las estaba haciendo, cosa que pues en muchos casos no se da así, sino que la No. gente pues lo vive por lo que le van diciendo o lo hacen por miedo a no hacer algo, o porque les toca o porque se los han impuesto, bueno, un montón de razones. Entonces, en mi caso, pues fue así y lo agradezco. ¿Y cómo tú luchas? Porque, o sea, tú eres ingeniera, yo soy ingeniero también, hago también diseño estructural. Ok. Pero ¿cómo tú luchas? Porque o sea, de lo que tú vives es algo muy lógico y algo de la ciencia. Y hay una lucha entre la religión y la ciencia, donde hay cosas que no son... Se podría decir que se me fue la palabra. No son compatibles. O sea, hay cosas donde la ciencia y la religión chocan. ¿Cómo tú te refieres a esos temas que pueden existir? Qué interesante. Pues a mí me parece todo lo contrario. Y a lo largo de la vida, digamos que a lo largo de la humanidad, se ha traído ese argumento a colación de el hecho de que la ciencia es incompatible con la fe o con la religión, por decirte de alguna forma. Pero en muchos casos eso es falso. En realidad, en la mayoría de cosas en la vida, hay cosas racionales que uno puede medir, que uno puede comprobar, muchísimas cosas que, digamos que si utilizamos el método científico podemos obtener una respuesta o llegar a una verdad objetiva de alguna situación, pero también incluso en temas de ciencia, en temas de tecnología, en temas de muchas cosas que se están desarrollando, incluso tenemos situaciones en las cuales debemos dar como ese paso de fe, de esperar algo que de pronto llegará,
o algo que no podemos medir por completo. Entonces, digamos que siempre tenemos esas dos posibilidades y siempre pues van a tener que ir de la mano, no podemos separarlas. Claro. Existen cosas lógicas que se pueden medir e incluso dentro de la fe es precisamente, digamos que a mí me encanta que hagan esta comparación de como que toda la parte racional y toda la parte como de fe, porque es precisamente el plan de Dios. Él sabía perfectamente que necesitábamos como humanos el tener explicaciones a ciertas cosas y es por eso que Él se encarna y viene a la humanidad para que exista un personaje en un periodo de la humanidad que es una persona real, que ha dejado de evidencias y que además ha tenido un impacto tan impresionante que han pasado casi 2000 años y se sigue manteniendo en vigor el impacto que esa persona tuvo, ¿no? Que es Jesucristo. Y un montón de cosas alrededor de este personaje que se pueden comprobar pues por medio de la razón, por medio de la ciencia, incluso hoy en día que está tan de moda, digamos que el tema de hacer investigaciones de un montón de sucesos sobrenaturales que antes teníamos que dejar a la fe, hoy en día se pueden comprobar, incluso un montón de milagros eucarísticos en donde para nosotros antes era imposible comprobar, digamos, la presencia de Jesús en la Eucaristía, ¿no? Antes era un tema de hay que tener fe y confiar que lo que te dice la doctrina es real y pues lo que te contaron tus papás o lo que te dijo tu abuelo o lo que dice tal sacerdote, hay que confiar que eso es real. Y hoy en día, en muchísimos casos, Dios se ha manifestado de tal forma, conociendo también nuestras limitaciones y nuestra incapacidad de tener, digamos que esa fe tan sí, como que fe ciega, ¿no? Que nos Claro. dicen y tenemos que creer, pues suceden cosas como estas manifestaciones de los milagros eucarísticos, que es, por ejemplo, que no sé si has oído hablar en algún momento de esto, pero es cuando las hostias de repente sangran. Y Sí, claro. muchos científicos, incluso ateos, pues han hecho investigaciones científicas rigurosas de las muestras de sangre que se han tomado de las hostias y no se pueden explicar cómo sucede esto, pero es sangre que tiene un ADN de un hombre que tiene aproximadamente 33 años, que además es sangre del corazón, del ventrículo izquierdo, del miocardio, que además está vivo en el momento en el que toman la muestra. Y la ciencia no lo puede explicar, pero sí puede comprobar que hay una muestra que existe. Entonces, digamos que hay un montón de casos científicos racionales que nos pueden apuntar también a la posibilidad de que estas cosas, pues digamos que sean una verdad objetiva. Pero como Perfecto. muchos ejemplos. Sí, claro. Tú vienes a Europa. Uh-huh. Bueno, ahora mismo estás en Madrid. Sí. España tiene que ser de las sociedades ahora mismo más liberales aquí en Europa. Vas a Estados Unidos, una sociedad completamente liberal. Dice que Brown no sabía que era liberal también. ¿Cómo tú te enfrentas a todo esto? Joven, porque tal vez ya más viejo, tal vez uno más maduro, puede entenderlo mejor, pero tú a muy temprana edad, o sea, te estás enfrentando a todas estas contrariedades de las que tú crees, de tu fe. ¿Cómo fue ese enfrentamiento? O no un enfrentamiento, no quiero usar esa palabra tampoco agresiva. ¿Cómo fue ese convivir en esa sociedad? ¿Cómo ha sido? Pues yo creo que he tenido preparación desde incluso antes. Mira que yo estudié en un colegio que no era un colegio religioso. Okay. Es más, como que la mayoría de la gente no practicaba y del tema de la fe casi no se hablaba, que es muy curioso, sobre todo para un país en Latinoamérica que normalmente, como crecemos en familias católicas, normalmente la gente asiste a colegio católico o colegio que te dan clase de fe o lo que sea. En mi caso no fue así. Entonces yo fui una niña que desde muy chiquita tuvo una fe, digamos que muy evidente, porque yo siempre he sido muy abierta con mi fe, pero siempre he vivido en un contexto y me he desarrollado en un contexto en el cual de pronto eso, o sea, la fe no era como el centro. Entonces, desde muy pequeña también me tocó y parte yo creo que fue gracias a este ambiente que yo empecé a tomar estas decisiones que te digo de
de hacerme preguntas a mí misma para yo saber en qué creía, y en parte era también el poder contestar y defender aquello en lo que yo creo, porque desde tan pequeña estuve en ese ambiente de no todo el mundo piensa igual que yo, no todo el mundo ha estado expuesto a esta fe, y es algo que a mí me llena por completo y que yo considero como la verdad, es algo que yo sé que llena el alma de una persona, entonces es algo que yo quiero compartir, y la única forma de hacer eso es yo estar, uno, plenamente convencida, vivirlo yo, ¿no? Porque uno no puede dar algo que no tiene. Entonces, digamos que desde el colegio yo ya venía en esta práctica de estar muy consciente de aquello en lo que yo creo, llenarme de eso, y también transmitirlo y estar tranquila en ambientes en donde sé que de pronto la gente no comparte el mismo pensamiento, pero ha sido muy lindo también porque en todo este proceso, en el colegio, en la universidad, en Brown, pues uno se lleva sorpresas muy gratas, porque al final uno se da cuenta que cuando uno deja ese miedo de compartir aquello en lo que uno cree, aquello que a uno le da felicidad, la gente tiene genuina curiosidad por qué es eso, o sea, qué es eso que a esta persona le da tanta felicidad, qué es eso que esta persona tiene que le produce tanto gozo, qué es esto que esta persona tiene que le da propósito, que le da motivación, ¿no? Y entonces yo me encontraba en situaciones en donde parecía que la gente no creía en nada, pero todos tenían curiosidad y llegaban a hacerme preguntas y llegaban a Sí, decirme, claro. oye, es que vemos que tú haces tal y nos interesa saber qué piensas de tal y tal, o nos interesa, y yo decía, yo me quedaba sorprendida y decía, pues yo tampoco sé mucho, pero te puedo compartir aquello que yo he podido experimentar en mi vida. Claro. Entonces ha sido muy lindo porque sí han habido enfrentamientos de no piensan igual que yo, pero todo el mundo está como dispuesto a ver ese algo más, porque es que hay algo que está ahí que sí. No, y tocas un punto importante que es la parte de educar. No sé si educar, porque, por ejemplo, en mi caso, yo sí fui a colegio católico toda mi vida. Ujú. Mi universidad era católica. Dentro de mi universidad tuve clases como el matrimonio, tuve clases como vida cristiana, o sea, Ujú. fueron parte de mi pensum. Eh, pero sí creo que, o lo que he sentido, lo que he visto hasta ahora, soy un poquito más viejo que tú, te llevo 10 años, es que hay muchos jóvenes que tienen muchas dudas Ujú. y no encuentran la persona para esclarecer esas dudas. Ujú. Y eso sí creo que tocas un punto neurálgico para la juventud de hoy en día. Y yo sigo varios podcasts. Hay uno de ellos que un podcast que siempre hablo de él, que es el podcast de The Economist en Inglaterra. Ujú. Y ahí hubo un episodio hace ya bastante tiempo que hablaban del crecimiento del islamismo a nivel mundial y de la religión que más rápido está creciendo a nivel mundial. Y creo que una de las razones es esa, es que hay muchas personas que quieren explicar el islamismo, pero Ujú. no encontramos muchas personas que estemos abiertamente a hablar de nuestra fe y abiertamente a hablar de Jesús Ujú. como nuestro guía. Qué bien. Entonces tú, con toda esta experiencia, con tu experiencia de vida, con toda... antes de llegar ahí, te escucho hablar y podría pensar que tu fe siempre se ha mantenido, o sea, tú nunca has dudado, tú nunca has tenido un momento, porque te lo digo por mi caso, yo he tenido picos muy altos, Ujú. donde yo, o sea, estoy muy involucrado con la iglesia, o me siento muy conforme con lo que estoy haciendo y con la iglesia. Y he tenido puntos donde yo digo, ¿por qué existe la religión católica? O sea, ¿por qué yo Ujú. debería ser? O no porque existe, sino, o sea, aquella pregunta de que ¿por qué le pasa esto a esta persona que es tan buena y hay Claro. tantas personas tan malas que tal vez no le pasa nada? Y he tenido mis puntos bajos y he tenido mis puntos altos. ¿A ti no te pasa esto? O lo que oigo de ti o lo que se te puede escuchar es que como que tú siempre estás en alta. No, o sea, creo que, a ver, al final todos somos seres humanos y creo que sería imposible el no tener, digamos que esos altibajos.
Lo que sí te puedo decir es que a mí me parece, no me escandaliza porque el hecho de hacerse preguntas y el hecho de llegar a un punto en el que uno dice, como que no entiendo esto o no entiendo lo otro o por qué esto es así y no así, eso es signo de una fe saludable. Porque si nosotros fuéramos simplemente recibo y me dicen y así es y solamente uno está, ajá, listo, perfecto, así es porque así me lo dicen, lo que te digo, eso ya no deja de ser saludable y deja de proporcionarte a ti crecimiento personal y crecimiento dentro de la misma espiritualidad. El hecho de hacerse preguntas y de tener criterio y que tú digas, no entiendo por qué la iglesia dicta tal, eso abre la oportunidad a que tú digas, listo, si yo no entiendo esto, voy a hacerme la pregunta. Y voy a preguntarlo y voy a leer y voy a investigar y voy a hacer preguntas y voy a ver qué dice lo opuesto. Y yo tengo la teoría de que si uno busca la verdad, la encuentra. Claro. Es así de sencillo, la verdad es una, existe y es. Entonces, si uno tiene ese propósito en mente y si uno quiere llegar a ese punto, simplemente hay que tener apertura y hacerse preguntas. Entonces, claro, hay momentos en los que uno dice, estoy convencidísimo, sí, mejor dicho, no tengo una sola duda. Y hay momentos en los que uno dice, un momento, como que esto no lo entiendo, o este término, o lo que tú dices, esta situación, esta circunstancia en donde sucede algo que de pronto yo no me esperaba, o le sucede algo a alguien. Digamos que todos esos puntos permiten que tú tengas esa apertura y que te hagas preguntas y que empieces a hacerte preguntas sobre quién eres tú y quién es Dios. Y eso te da también a ti, digamos que una capacidad de ponerle perspectiva a la vida, de vivir con los pies en la tierra también, siendo realistas, y pues conociendo un poco cómo Dios se manifiesta, cómo es Él y cómo puede también obrar en tu vida en momentos altos como en momentos bajos. Claro. Te decides, te abres una cuenta de Instagram y decides hacer tu fe pública. Cuéntame un poquito de ese proceso, cómo llegas ahí, cómo llegas, porque, o sea, por ejemplo, para mí este podcast nació de una necesidad que yo vi en un momento de mi vida que yo dije, o sea, yo tengo que poner algún contenido de calidad allá afuera. Yo tengo que poder, porque yo sentía que cada vez más nos estamos alejando de un Dios, nos estamos alejando. Yo digo de un Dios porque creo que los jóvenes de hoy en día nos estamos alejando de cualquier tipo de religión. Y yo creo que deberíamos tener por lo menos una religión, seguir una religión, tener un camino. No necesariamente tiene que ser la católica, puede ser cualquier tipo de cualquier otra religión, pero tener un camino. Y lo que veo que cada día más nos alejamos. Entonces, ¿cómo llega a ti esa idea de hacer tu fe tan pública? Bueno, todo empieza, bueno, digamos que mi perfil de Instagram siempre ha sido el mío personal, en donde subo cosas mías, y así lo había tenido durante toda mi vida. En la universidad, cuando llego a la universidad, empiezo un grupo de oración, que eso es otro cuento bastante largo, pero pues te cuento en resumen para poder llegar a este punto. Hago un grupo de oración en mi casa, en el que invito a mis amigas de la universidad, las que eran creyentes y las que no. Todo el mundo estaba invitado. Y en ese grupo todos los martes rezábamos juntos, hablábamos de ciertos temas de la fe, el que tenía preguntas hacía preguntas, intentábamos entre todos resolver esas preguntas, aprendíamos de las escrituras, bueno, un montón de cosas. Entonces digamos que se dieron esos espacios en el tiempo que yo estuve en la universidad, que fueron de mucho beneficio para todos nosotros. Entonces yo en ese momento quedé súper motivada porque lo que tú dices, en realidad todo el mundo tiene sed de Dios, todo el mundo tiene sed de propósito, todo el mundo quiere encontrar aquello que nos hace trascender, y todos tenemos ese impulso a encontrarlo y cada persona se refugia o busca saciar ese deseo en las cosas que nos ofrece el mundo, ¿no? Pero pues, ese deseo es un deseo infinito que solamente se llena con aquello que es infinito, que es Dios. Entonces, pues esos espacios fueron muy bonitos. Y a raíz de eso, bueno, cae la pandemia y en la pandemia nos separamos todos. Estábamos todos encerrados, entonces mis amigos con los que yo me reunía todos los martes me empezaron a decir, empieza a rezar online porque queremos seguir haciéndolo, nos hace falta. Y yo, uy, no, online sí, no, como que no sé si me atrevo, no sé qué. Además mi perfil, que era perfil mío, o sea, perfil cerrado, personal, yo dije, no, como que no sé si soy capaz de, hasta que me convencieron y dije, bueno,
vamos a hacerlo. Al fin y al cabo, si en estos grupos de oración que eran pequeños se beneficiaban, yo qué sé, 25, pues ahora si lo abro serán más que de pronto puedan pues experimentar el amor de Dios o tener una rutina de oración o conocer o simplemente ver a una persona que de pronto en su juventud ha decidido creer en Dios y que cree con convicción y que eso no se ve mucho. Entonces dije, bueno, pues tendrá sus beneficios, entonces vamos a hacerlo. Y así empecé a rezar todos los martes el rosario y después eso se fue desarrollando a cada vez aumentar más y pues hoy en día rezo casi todos los días. Sí, sí, sí. Así veo, tú eres bastante consistente en esa parte, en el tiempo que te he seguido. Para mí una hora incómoda, porque por lo general no estoy aquí en mi casa, pero sí, eres bastante consistente en eso. Ok. Esos grupos de oraciones, te oigo hablar y escucho mis padres toda mi vida, toda mi juventud. Mis padres siempre tuvieron ese grupo de oración y que ellos le llamaban su comunidad, o sea, una comunidad en Cristo. Era una comunidad que se creaba a través de la iglesia, de personas que no se conocían y se juntaban una vez por semana. Y te estoy diciendo que esto, desde que yo tengo uso de razón, lo hicieron hasta, bueno, ya yo me había graduado de la universidad. Pararon por cosas que tal vez no vienen al caso, pero es una memoria que siempre la tengo y fueron los mejores amigos de mi padre durante toda su vida, o durante toda mi vida, no durante toda su vida. Y era algo que a mí hasta me hubiese, quizás aquí en Portugal, no sé si aquí en Portugal, pero me veía ¿cómo es? Encaminado a ese mismo estilo de vida. Esa idea de juntarse todos los martes, de dónde la viste, o solo surgió así, natural, porque o sea, ellos hacían exactamente lo que tú dices, rezaban, escuchaban la palabra, discutían temas relacionados a la palabra, era orientado por la iglesia, o sea, era un encuentro que era muy orientado por la iglesia, me recuerdo de esto. También ellos formaron grupos como para preparar a los futuros esposos, y así se fue, pero era todo más orientado con la iglesia. ¿Cómo tú llegas a ese punto de encuentro? Ok, pues bueno, todo esto se conecta a todo lo que te estaba contando de mi historia y precisamente el hecho de que me voy de mi casa, ¿no? Llego a la universidad y digamos que en Colombia siempre había tenido una comunidad dentro de la espiritualidad, ¿no? Muy, muy cercana, entonces era muy fácil el tener amigos en la fe porque pues ya habíamos formado nuestra comunidad o conocía ya pues la gente de mi parroquia, entonces digamos que era todo mucho más sencillo. Cuando me voy de la casa, me voy a otro país, empiezo la universidad y en la universidad es una época en la que pues todo el mundo está como experimentando, los jóvenes están pues de fiesta y de todo, entonces digamos que era un ambiente un poco más complicado para esta parte espiritual, entonces yo pues todo surge a partir de ese deseo mío de tener una comunidad, entonces dije pues si no existe una o si no veo con tanta facilidad el hecho de ir a una parroquia y que sea fácil o que tengan grupo de jóvenes, porque claro, eso es diferente también aquí en España. Digamos que la juventud no está, sí, lo que tú dices, se ha perdido mucho esa práctica religiosa que en nuestros países, pues digamos que es muy fácil porque viene Sí, como sí. de la cultura y en sí somos como más carismáticos, como que Claro. se ha quedado ahí esa práctica. Acá es un poco todo más parco, entonces es como un poco más difícil. No hay duda. Entonces, pues cuando yo me vi enfrentada a eso y vi que era difícil conseguir una comunidad que fuera similar a lo que yo tenía allá, entonces dije, bueno, si no existe, entonces la voy a crear yo. Okay. Entonces, así, esa fue la motivación y efectivamente eso fue lo que hice, simplemente invité pues a las personas y así fuimos formando este grupo de oración que claramente pues no era, o sea, no fue con ninguna parroquia. En su momento empezó simplemente reunión de amigos, que hoy en día ahorita en Madrid sí tenemos
digamos que tenemos el mismo grupo de oración, que van llegando cada vez más personas, pero este sí lo estamos haciendo con una parroquia que nos presta el lugar, porque claro, ya llegó un punto en el que éramos 27 personas en la sala de mi casa. Ya, claro. Entonces, pues, no era tampoco muy viable, pero así fue como empezó. Ok. Bueno, está bien, no voy a entrar en ese... O sea, quería dar una idea ahí, pero no, quizás no es el lugar ni el momento. Si tú tuvieras que definir qué es la fe, porque te lo digo o lo pregunto, porque es algo que no todo el mundo sabe. O sea, tú le preguntas a mucha gente y tal vez te den preguntas muy diferentes cada uno. Si tú tuvieras que definir lo que es la fe para ti, ¿cómo tú la definirías? Ok, me parece una pregunta difícil, pero voy a empezar por decir que la fe, como la mayoría de cosas, es un don. Es un don que Dios te da. Entonces, digamos que lo primero que hay que entender es eso, porque hay que pedirla. Hay que pedirle a Dios el don de la fe. Y el don de la fe, yo creo que, en resumidas cuentas, es tener la capacidad de abandonarse en Dios, de confiar, es lo que decíamos antes, dar ese paso a partir de un montón de realidades objetivas que uno puede medir en la parte racional, es dar ese paso en esa otra mitad que de pronto tú no conoces, que no puedes ver, que se sale de tus manos. Es en ese momento abandonarte a la providencia de Dios, confiando en que es un Dios de amor que tiene para ti un plan. Eso sería un poco, digamos que mi definición, claramente no fue muy teológica, pero sí, la fe es un don que hay que pedir. Okay. Otra cosa que hemos venido hablando, hoy en día no hay duda ninguna que, o sea, cada vez menos, o cada vez más hay menos jóvenes entrando a la Iglesia Católica. A la Iglesia Católica en específico, porque es la que conozco. O sea, te hago, por ejemplo, el caso de aquí, de la iglesia que asisto aquí en Portugal. El grupo de jóvenes que veo es muy disminuido. O sea, la mayoría son viejos. El 90% de las personas que visitan son más viejos que yo. Y yo tengo 34 años. O sea, y ha sido el caso en todas las iglesias, porque como me he mudado en varias ciudades aquí en Portugal y en varias casas, siempre busco la iglesia más cercana. Y es el caso en todas las iglesias. En todas las iglesias que he ido, por lo general, hay muy poca gente más jóvenes que yo. ¿Cómo tú has atraído a nuevas personas a la fe católica? Pues yo creo que sí hay, digamos que, escasez de personas que practican la fe. Sobre todo yo creo también porque ha sido, digamos que, algo que se ha ido perdiendo, que antes era, digamos que antes se vivía, nuestros papás, por poner un ejemplo, lo que decíamos antes, como que era cultural casi, o sea, no había alguien que se saliera de ese esquema religioso, mientras que hoy en día pues se ha ampliado un poco esa posibilidad de tú, en tu persona, empezar a tomar como que decisiones muy tuyas, y eso abre también las puertas a elegir a Dios o a decirle que no. Entonces, claro, pues se pone complicado, sobre todo por lo que tú dices. Yo creo es el efecto de que las personas tienen muchas preguntas y no hay nadie que esté dispuesto o a dar tiempo o a dar respuestas, o incluso muchas veces por miedo o por pena o por vergüenza, esas mismas personas no hacen preguntas. A mí me ha pasado en mi experiencia de vida, desde el momento en el que yo empecé a ser abierta con mi fe, en el momento en el que las personas empezaron a ver que era aquello en lo que yo creía, me ha sorprendido demasiado, porque llegan a mí con preguntas, llegan a mí con inquietudes de temas muy específicos, y ahí es donde uno se da cuenta que de verdad
la juventud sí tiene mucha sed de Dios y muchas ganas de saber, simplemente no sabe en dónde encontrar, digamos que esa fuente de conocimiento, porque como se ha ido agrandando ese espacio entre lo que es la iglesia y la juventud, pues se vuelve cada vez más difícil el crear esos lazos, ¿no? Y creo que también depende de nosotros el empezar a generar como esa confianza de decir, Dios no es un Dios lejano, sino que está muy cerquita y que se puede vivir en la vida cotidiana. Entonces eso creo un poco. Y también por otro lado, siento que la gente de mi generación, sobre todo lo veo en muchísimos amigos míos, y ahorita que estamos haciendo estos grupos de oración, y hace poco que estuve en Bogotá hicimos un rosario en el que convocamos a la juventud y habían más de 500 personas, más de 500 jóvenes que nos juntamos a rezar el rosario. Entonces es impresionante, se da uno cuenta que en este momento y en mi generación está habiendo como un avivamiento, un deseo muy fuerte de Dios que a lo largo de este tiempo se ha ido perdiendo, pero viene cada vez con más fuerza porque estamos empezando a descubrir, digamos, que verdaderamente existe ese deseo de conocer algo más allá y de que de pronto es más fácil de lo que creemos el encontrar gente que también tiene ese deseo y que también está dispuesto a dar de su tiempo y de su amor para compartir esa confianza en Dios. Entonces, pues esperemos que cada vez sean más personas. Claro, no hay duda que poner el tema, o sea, hablar del tema, involucrarse en el tema, es una forma de atraer a muchos jóvenes. A pesar de eso, yo siento también que cada vez es más difícil tratar de llevar jóvenes nuevos o que los jóvenes, la verdad, que traten de cambiar ese pensamiento que tienen, porque creen que hay más felicidad en el libertinaje, cuando realmente no es así. Hace un tiempo ya, cuando yo estaba en la universidad, de acuerdo, un amigo de mi papá, sacerdote jesuita que vive en Madrid, tengo entendido, el padre Espeja se llama, él hizo un comentario que siempre me quedó marcado y quería discutir un poquito el tema contigo, que es, él dice, dentro de la Iglesia Católica, nosotros como católicos creamos el Dios de nuestra conveniencia. O sea, yo soy católico hasta, bueno, o sea, moldamos a Dios a nuestro estilo de vida en vez de nosotros amoldar nuestro estilo de vida al Dios. Y eso es algo también que se ve mucho con los católicos hoy en día. ¿Tienes alguna opinión sobre esto? ¿Qué te encuentras? Claro, claro que sí. Me parece muy peligroso, sobre todo porque lo que te dije antes, como que existe una verdad que ha sido proclamada desde hace muchísimos años, que es inamovible, no podemos cambiarla, simplemente se da, existe, no hay nada que tú y yo podamos hacer al respecto. Y digamos que el hecho de vivir una fe en la que tú escoges en qué creer y en qué no creer, pues se vuelve todo muy relativo. Caemos en ese riesgo, ¿no? De la verdad relativa para todo el mundo, en donde digamos que hay las maneras de medir la moralidad cambian para todo el mundo, la manera de ver la vida cambia para todo el mundo, y nos exponemos a ese riesgo de lo que yo quiero y como yo lo quiero, en el momento en el que yo lo quiero, porque en el momento en el que el personaje de Jesús o Dios interpele en mi vida y me exija cambiar algo de mis pensamientos y mi manera de ser, ahí entonces ya no. ¿no? Y entra en juego pues todo el tema de la soberbia y del querer controlarlo todo y querer tener todo bajo control, cuando en realidad en la vida tenemos que aprender que hay cosas que sí podemos controlar y hay unas cosas que no. Una de las cosas que creo que también está afectando bastante, y no solamente en la parte espiritual, sino en general, en todo, es esto de la satisfacción instantánea que estamos buscando siempre. Sí. O sea, creemos que todo tiene que ser para allá. Yo tengo que tener la manifestación de Dios ya. Si Él no me lo da ahora es porque eso no existe o porque
no tengo que creer en eso. Y creo que también es un aspecto que no está maltratando a la sociedad también, porque se ve mucho en la sociedad. Sí. Todos queremos ser ricos al instante, famosos al instante. Nadie quiere hacer el trabajo que es necesario para tú poder tener esa continuidad de vida. Una cosa que me parece súper cool y me parece súper bonito es que tú compartes esa hora de oración con tu madre a través de las redes sociales. ¿Cómo es esa relación madre-hija dentro de la fe? Pues la verdad es que es súper linda. Además también ha sido, digamos que una herramienta para las dos, porque claramente lo que te digo, a mí me ha costado mucho el hecho de estar lejos de mi mamá y a mi mamá, yo creo Sí, que obviamente. incluso más, le ha costado estar lejos de mí. Entonces, esa hora diaria que tenemos de oración, pues ha sido como un bálsamo para las dos porque nos acompañamos espiritualmente y también pues hablamos ahí un ratico. Entonces ha sido súper especial y en general porque en verdad ha sido mi mamá la que me ha enseñado pues lo que sé, ¿no? En términos de la fe, y ella siempre ha sido súper practicante, tiene un amor enorme por el Santísimo, entonces es adoradora del Santísimo y yo creo que es por sus oraciones que yo he podido alcanzar digamos que sí, el amar mis creencias como las amo, por lo que ella me ha transmitido. Entonces ha sido súper especial también el compartir estos espacios, el poder juntas interceder por las personas. Sé que cada vez hay más personas que nos conocen a nosotras, que de pronto nosotras no hemos conocido en persona, pero es muy lindo porque también como que me ayuda a mí en el ministerio, porque muchas personas me piden oración o me escriben preguntándome cosas o me piden consejos de ciertas cosas, y yo sé que tengo, digamos, el apoyo de mi mamá ahí, entonces hay un montón de personas que me piden oración y yo rezo por ellas, y mi mamá y yo sabemos quiénes son estas personas, sabemos qué es lo que está pasando, porque yo pues le comparto a mi mamá para que estemos las dos en oración por estas situaciones. Entonces ha sido súper especial porque hemos creado, o sea, el rezar por otras personas nos ha ayudado a nosotras también a aumentar ese vínculo. Entonces ha sido súper lindo. Claro. ¿Qué ha sido así en este camino lo más gratificante que tú has podido ver? Uy, es que hay tantas cosas que sería muy difícil escoger una. Te puedo dar un ejemplo que ahorita se me viene a la mente porque es muy reciente, entonces te lo comparto y lo ato un poco a lo que tú decías de todo esto que nosotros queremos vivir como con esa, que todo sucede instantáneamente, ¿no? Como que tenemos esa mentalidad de lo quiero ya y quiero que pase ya, y eso se traslada también a la vida espiritual. Te comparto este caso de una de mis amigas más cercanas de la universidad que fue algunas veces a mi grupo de oración. Ella no creció con una familia practicante, no sabía quién era Dios, ni tenía un concepto de Dios ni nada. Creció siendo agnóstica, o sea, creía que algo había ahí, pero no sabía qué. Y bueno, ella pasó por un montón de situaciones en su vida muy difíciles, una historia de vida muy complicada. Y en la universidad pues llegó a estos grupos de oración. Yo la invité también sin saber mucho de ella, que De su pasado. creía, de su pasado y nada. Y bueno, en este tiempo, desde que yo la conocí, siempre teniendo pensamientos muy, muy diferentes las dos, construimos una amistad súper linda. Y uno se empieza a dar cuenta, a mí, digamos, esto me gusta compartirlo porque a mí me preguntan como ¿cuál es la mayor herramienta así que tú has conocido que, yo qué sé, que ayuda a que la gente se convierta o que la gente crea en Dios? Y la gente espera una respuesta como algo así sobrenatural, súper carismático, o yo les digo tal, o les mando no sé cuántos libros, o les digo tal y tal, o les muestro evidencia. Y en realidad, la herramienta más poderosa y más efectiva que yo he visto para llevar a las personas a Dios es la amistad. Cuando yo he construido amistad con una persona, independientemente de lo que cree la persona, digamos que es como fermentar ese momento o ese espacio en donde tú después vas a dar esa semilla del amor de Dios.
porque es que si no, no va a ser fértil, no va a ser fecundo. Entonces eso fue muy lindo. Yo con esta amiga pude, digamos que entablar una amistad súper profunda, súper especial, incluso teniendo pensamientos súper distintos. Y Claro. claramente, pues yo rezaba muchísimo por ella para que conociera el amor de Dios, pero nunca le insistí, ni nunca le dije, mira, tienes que hacer esto, ni nunca, nada. Simplemente ella y yo éramos amigas. 6 años más adelante, siendo ahora, Ujú. ella ha decidido bautizarse en la Iglesia Católica Wow. por su propia cuenta. Empezó a investigar, a hacer preguntas, a ir a la Eucaristía. Pues no era ni siquiera bautizada, cosa que también es muy curioso. A sus 24 años, pues toma la decisión de bautizarse en la Iglesia Católica. Y bueno, hoy en día es casi que más practicante que yo. La verdad es que es una locura. Pero todo eso Wow. para decir que pues hay cosas que son sorprendentes, que Dios sí se manifiesta, pero sobre todo que hay que tener perseverancia. O sea, esto fue 6 años de amistad y 6 años de oración constante, ¿no? Claro. Y así como fueron 6, podrían ser 10 o 15 o 20, uno no sabe. Y al final Dios recibe todo, ninguna oración se queda sin ser escuchada, ninguna es en vano, pero nosotros no controlamos el tiempo perfecto para esas cosas. Entonces, ahí es donde entra la confianza y la fe de dejar todo en manos de Dios y de que confiar que será en el momento que deba ser. Entonces, digamos que ese es un ejemplo que te puedo dar. Claro. Hablas de ese ejemplo y me vienen muchas situaciones a la cabeza y me surge también una intriga aquí, el perdón. O sea, es algo, como dicen, todos queremos recibir perdón, pero nadie quiere perdonar. ¿Cómo es? Todos queremos pedir perdón, pero nadie quiere perdonar. Eso también es otro aspecto importantísimo de lo que es la Iglesia Católica, Ujú. de lo que conozco de la Iglesia Católica, nuestra habilidad de nosotros poder perdonar más allá de lo que nosotros podemos aceptar o ver como un pecado. Ujú. Y no sé, ¿tú has vivido así algo parecido a un perdón así muy fuerte dentro de tu vida? ¿Alguna situación en tu vida donde tú has tenido que perdonar a alguien por cosas que tal vez no sé, me surge esa idea del perdón? O sea, me vino, escuchando la historia de tu amiga, me vino la idea del perdón. ¿Qué tú pudieras decir sobre eso? Me parece muy lindo. Yo creo que es algo que no sucede una vez, sino que sucede muchas veces. O sea, tenemos que estar constantemente abiertos a ese perdón, a perdonar a los demás e incluso muchas veces a uno mismo. A mí me gusta pensar que, o sea, digamos que me trae tranquilidad y paz el hecho de pensar que los pecados son limitados y la misericordia de Dios es infinita. Claro, Entonces, si hacemos esa comparación, ni siquiera hay comparación, porque llega un punto en el que simplemente la misericordia de Dios está por encima de todo, y si nosotros vivimos una vida coherente en la cual invitamos a Dios a ser parte de nuestra vida, ya que en todo lo que somos, digamos que esté reflejado el rostro de Dios, se facilita el hecho de perdonar a alguien, porque empieza uno a ver a las personas con esa misericordia de Dios. Y también me gusta mucho pensar en muchísimos casos que a uno le cuesta más, porque claramente el perdón no es algo fácil, es algo que requiere, digamos, que una vulnerabilidad del corazón en donde de pronto existe una herida. Entonces es un proceso que no va a ser posible si uno no invita a Dios a que haga parte del proceso, porque solamente es Él quien nos da las herramientas de verdaderamente poder abrir el corazón y perdonar a alguien y perdonar de todo corazón. Y yo creo que es muy lindo. Claramente a lo largo de mi vida he tenido esos procesos y esos momentos, y creo que todos en algún momento lo tendremos en una u otra ocasión, sea con alguien o sea con nosotros mismos. Y creo que es ese paso, dar ese paso de invitar a Dios a tu vida, invitarlo con su misericordia dentro de tu vida y como tú ves a las demás personas, porque al fin y al cabo, si uno lo piensa, pues Jesús dio toda su sangre por ti, por mí y por cada uno de ellos, independientemente de qué hayan hecho o qué no hayan hecho. claro. Al fin y al cabo, Él nos ama no por lo que hacemos, sino por lo que somos y quiénes somos. Mira, ya estamos acabando. No sé si conoces a... Realmente ha pasado a millón esta hora. Nunca, o sea, realmente nunca me había sentido así grabando. Por lo general
pero excelente, en verdad. Uno de mis escritores favoritos, no sé si lo conoces o has escuchado de él, se llama Yuval Noah Harari. ¿Lo conoces? Por casualidad. Él tiene 2 libros, o tiene varios libros, pero hay 2 libros específicos que son, o 3 libros específicos que son muy vendidos. El primero es Homo Sapiens, el segundo Homo Deus. Una de sus ideas dentro de estos libros es que nosotros, como Homo Sapiens, estamos pasando de ser seres humanos a ser Homo Deus, o sea, a querer controlar el mundo de forma tal a convertirnos en dioses. Esto lo dice porque ahora queremos crear el gen perfecto, queremos o el ser humano perfecto, queremos ampliar, hacer el ser humano que nunca muere, o crear una vida eterna para el ser humano. No sé si lo has leído, los libros de él. No me los he leído, pero sé de qué van y sé, digamos, que cuál es la filosofía detrás, que me parece un tema delicado, un tema muy interesante sobre todo porque va muy ligado al tema de la fe, pero también está, digamos que en territorio peligroso, por decirlo de alguna forma, porque es uno de esos temas que todavía no conocemos del todo, que estamos en proceso, digamos que en ese desarrollo, en donde se están descubriendo muchísimas cosas, se están desarrollando muchísimas tecnologías, ¿no? Entonces, es difícil como el poder comprender qué tan allá vamos a lograr llegar. Pero sí, me parece muy interesante. Yo no sería la experta para poder, digamos que, exponer mi punto de vista en este tema. Pero sin duda, lo que sí puedo decir es, bueno, 2 cosas. La primera, hay con este libro que sí es muy famoso, porque es como bueno, si nos remitimos hasta el inicio de los tiempos, me parece muy interesante también pensar cómo esto se ve reflejado en términos, digamos que de teología, en términos dentro de la fe cristiana. Nos remitimos a ese tiempo en el cual tenemos como la decisión, ese pleno conocimiento, ¿no? Que en el relato de Adán y Eva se contemplaba un poco con lo que era el árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿no? Que es como ese deseo del hombre de querer saberlo todo y como que se plantea este Dios que te lo impide y es un Dios tirano que te dice, como que hasta acá no vas a llegar. Que en realidad es una manera errónea de verlo todo, porque al fin y al cabo las capacidades que tiene el hombre de un creador, ¿no? Y pues claramente el que se plantee algo contrario pues será ateo, ¿no? El que plantee que no existe el creador y que no somos criaturas. Ya digamos que eso viene de todas las ramas del ateísmo, que también se pueden ligar un poco a esos temas de la evolución, ¿no? Porque al fin y al cabo, digamos que el hecho de verlo como Homo Deus puede ser derivado del ateísmo, del hedonismo, del determinismo, un montón de estas filosofías que plantean al hombre como, sí, que determina todo, que manifiesta todo, que crea todo y que el creador y el Dios es el mismo hombre, que es precisamente lo que plantea este título, ¿no? Hay un santo muy reconocido que se llama San Anselmo de Canterbury, el filósofo también, y él justo con esta pregunta de este planteamiento del hombre como Homo Deus, dice, ¿por qué no más bien nos hacemos la pregunta al contrario, ¿no? De ¿por qué no Deus Homo? Que es en realidad la esencia de la teología. ¿Por qué Dios quiso hacerse hombre? ¿Sí? Que es un poco lo contrario a lo que se plantea de el hombre queriendo hacerse Dios. Y es precisamente, o sea, a mí lo que me encanta de plantearnos estos temas un poco más filosóficos en la vida y en la realidad, es que siempre nos devuelven al inicio que es esa pelea, ¿no? Ese deseo del hombre de querer tener conocimiento pleno de todo y poder controlarlo todo y poder manejarlo todo, que en esencia es el plan de Dios. Dios quería que el hombre alcanzara el potencial, alcanzara la plena, total capacidad, porque al final, si definimos a Dios como la suma de todas las perfecciones, que eso es un poco lo que es Dios, Dios es la suma de todas las perfecciones, es decir,
la perfección, ¿no? Él quiere que nosotros vivamos su vida. Entonces, si nos ponemos a pensar qué significa eso, de alguna forma, quiere que nosotros vivamos dentro de esa perfección y que experimentemos esa plenitud en perfección total en nuestras vidas. Y eso se traslada y se plantea en todos los aspectos. También en la parte, digamos, que psicológica, espiritual, mental, en nuestras capacidades físicas, en todo lo que conocemos, en todas nuestras aptitudes. Entonces, si aplicamos eso a la tecnología y a nuestra capacidad de desarrollar cosas nuevas, a nuestra capacidad de, yo qué sé, extender la medicina, extender la vida, un montón de cosas que se vuelven, lo que te digo, territorio peligroso, pero demuestran el hecho de que él permite de cierta forma que nosotros poco a poco alcancemos ese potencial y ese nivel para el cual fuimos diseñados. Pero claro, nos remitimos también al inicio, en donde también existe este peligro, ¿no? Que es el yo deseo, por mi propia cuenta, llegar a ese pleno conocimiento. Y ahí es donde entra el pecado de la soberbia, el pecado de decir, yo no voy a confiar en Dios, prefiero hacerlo por mis propios méritos, por mi propia cuenta. Y pues eso no funciona así, porque al fin y al cabo somos criaturas, vivimos dentro de una línea temporal. Claro. Entonces, bueno, es complicado, pero es muy interesante. Vale. Oye, no sé si quieras agregar algo más. Llegamos a la hora. En verdad tengo muchísimo tema para hablar contigo, pero no sé. Te voy a hacer una pregunta. La Jornada Mundial de la Juventud, Lisboa 2023. ¿Vienes? Quiero ir. Estoy planeando para ir, vamos a ver, todavía no está 100% definido, pero me gustaría. La verdad es que estuve en la JMJ de Polonia y es súper emocionante, sobre todo porque es un momento y un lugar en donde uno verdaderamente ve la Iglesia universal, lo que significa, al final, la palabra católico significa universal, y es a mí de las cosas que más me impresiona de la fe y de las cosas que, digamos que racionalmente, más me conmueve a pensar en la posibilidad de que esto es verdad, de que en cualquier parte del mundo donde tú vayas, sin importar el idioma, sin importar la cultura, sin importar nada, creen en este mismo Dios de hace 2000 años, incluso más. Entonces, pues es algo que impresiona y ver a tantos jóvenes reunidos rezando es lo máximo. Así que espero estar. Si vienes, te brindo un café. No te brindo hospedaje y demás porque creo que mi familia completa va a estar aquí. Y no vamos a tener espacio. No te preocupes. Mis hermanas viven en Lisboa, mis 2 hermanas, y creo que van a estar las 2 casas full para esa fecha. Pero bueno, por lo menos un café te puedo invitar. Perfecto. Perfecto. Nada, no sé si quieres agregar algo más. No, por mi lado. Te voy a volver a invitar. Gracias. Hay muchísimos temas que los quise mantener dentro de la fe. No sé si quieres agregar algo más de la Semana Santa en específico, porque este episodio será más. La vivan de todo corazón, porque es de las semanas. Es la semana en donde literalmente toda nuestra fe se ve pronunciada y pues hay que vivirla con todo el amor. Y si no saben qué significa, los invito a que investiguen, porque verdaderamente es súper interesante, como que todo lo que se desarrolla en la Semana Santa, que es el cumplimiento además de todas las profecías judías, o sea, eso viene desde hace muchísimos años, así que pues investiguen y vívanla con mucho amor. Este es algo que yo le pido a todos mis invitados. Bueno, lo hacía al inicio porque este proyecto en general empezó en redes sociales a través de publicando lo que yo leía, de lo que yo estaba leyendo en el momento. Después fue cambiando, empecé a hacer lives en Instagram y ya ahora es todo un podcast que nunca pensé que llegara a ser lo que es. Pero sigo la lectura, bueno, ya la lectura también la he tenido que parar por tema de trabajo, pero hago mucho audiolibro. Okay. Y me gustaría que algún libro que recomendaras, algún libro. Uy, sí, a ver, tengo muchísimo, a mí me encanta leer sobre todo pues, de estos temas, porque es mi manera de formarme. Claro. A ver, ¿qué les recomiendo? Tengo tantos en mente. No, ¿qué les recomiendas? ¿Qué me recomiendas? Esto es completamente claro, a mí, en específico. Mira, bueno, uno de mis favoritos, no sé si este tema te interesa, pero es el tema de
las raíces del judaísmo y cómo el catolicismo es el cumplimiento de la fe judía. Y todo lo explica en la Eucaristía. Entonces, se llama Las raíces judías de Jesús y la Eucaristía. Ok. Y hay otro que se llama La Cuarta Copa, que es de Scott Hahn, que era protestante, un pastor protestante que se convirtió al catolicismo, experto en las Sagradas Escrituras, que te da, digamos que todas las pautas, todos sus libros son buenísimos, porque él te da toda la evidencia histórica y toda la evidencia en las Escrituras de por qué Dios existe y por qué es el Dios cristiano, el Dios de la fe católica. Entonces es Ahora súper sí. cool. Sabes, no te voy a quitar más tiempo. En verdad, me encantó. Esta hora pasó mucho más rápido de lo que yo pensaba. Vamos a tener que repetirlo. Tengo una lista de invitados ya bastante extensa. Sería como para finales de año. Pero no hay duda de que te voy a volver a invitar. Me encantó Cuando esta hora. quieras. Está de más decir, vivo en Porto. Si quieres venir alguna vez a Porto a visitar, a conocer, si no lo conoces todavía, estás más que bienvenida. Aquí en Porto sí te puedo ofrecer tal vez hospedaje. Solamente me tienes que avisar con 1 o 2 días de anticipación. Perfecto. No llegues de sorpresa. y nada, si llegaron hasta aquí y les gusta los que escuchan, ya ustedes saben, compartan, suscríbanse, denle like. Es su forma de ayudarnos a crecer. A Isabel la pueden seguir en sus redes sociales, que deben aparecer aquí, van a aparecer aquí al lado. Y nada, y hasta una próxima. Chao. Muchísimas gracias. Adiós. Gregorio Cano, conversa entre amigos, temas de actualidad, salud y entretenimiento.